tarde, hermanos. Al hablar de la obediencia, hermanos, estamos hablando de una palabra que se llama la obediencia. Usted más de alguna vez se ha preguntado qué quiere decir la palabra obediencia. Mas sin embargo, más de alguna vez sus padres le han dicho: hijo desobediente, tú no obedeces. Y vemos que la palabra desobediencia, hermano, trae un gran significado en la vida del cristiano y en cada uno de los que viven una vida literal en este mundo, la cual la palabra obediencia quiere decir poner atención o escuchar la voz de alguien que te habla. Gloria a Dios. O sea, me va entendiendo un poco ahora lo que quiero decir. O sea, hoy por ser domingo vamos a tratar este tema del día de hoy sobre la vida, hermano, amén. Y hermano, los requisitos que Dios tiene para cada uno de los seres humanos para el plan de salvación. Estamos viendo la historia de la Biblia, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hombres que fueron, hermanos, formados a la imagen y semejanza de Dios, como Adán y Eva. Dios nunca los llamó o nunca los hizo, hermanos, perfectos para que fueran desobedientes. No, Dios los hizo para que fueran gente obediente. Dios nunca los hizo ignorantes. Tal vez Dios los hizo un poco santos, hermanos, y tal vez podemos decir, hermanos, que los hizo un poco inocentes, pero Dios nunca crea nada, hermanos, ignorantes. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca crea robots. Dios siempre crea a las personas con un libre albedrío para que puedan tomar el bien o para que puedan tomar el mal. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios siempre quiere que cada uno de los que estamos en este lugar podamos tener la determinación de buscar el camino que nosotros queramos tomar. Amén. O sea, cuando estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de la libre expresión o el libre albedrío que tiene el ser humano, ¿verdad? En pensar, en decidir, en caminar o en tomar determinaciones de su vida. Pero al transcurso de la, hermano, de la historia de la Biblia, vemos cuántos hombres Dios llamó con propósito, y Dios los llamó para propósitos grandes. Por eso yo digo siempre, hermano, que predico, cuando Dios llama a un hombre, a una congregación, cuando Dios permite que usted venga al camino a través del evangelio, Dios no lo llama porque no tiene propósito. Dios siempre lo llama porque hay un propósito en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Es porque Dios siempre tiene algo que entregarle. Alabado. Dios nunca, hermano, llama a alguien para tener en una banca. Dios siempre llama a alguien para que sea guerrero, para que tome, hermano, lo que tiene para él. O sea, cuando hablamos, hermano, y vemos sobre la historia, hombres que Dios vio para que pudieran caminar conforme a la voluntad de Dios, Dios siempre pidió requisitos para que estos hombres pudieran conducirse al camino de Dios. Hoy vamos a hablar y vamos a empezar a desglosar un poco, hermano, este versículo bíblico sobre la obediencia, ¿verdad? Yo al principio les decía que la obediencia quiere decir escuchar a alguien, o hermanos, oír algo, hermano, suavecito. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia tiene que ser una de las raíces de cada uno de los seres humanos. Pero ese es el problema que tenemos nosotros, hermanos, y el problema que ha venido rodando por los tiempos y por los tiempos, que los verdaderos hombres que Dios ya ha llamado al ministerio, o verdaderas mujeres que Dios ya ha llamado al camino de Dios, han desobedecido, y la desobediencia ha traído, hermano, consecuencias, que es otra palabra más diferente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la obediencia, hermano, tiene que ser la virtud, tiene que ser la raíz de cualquier cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia quiere decir obedecer una orden y cumplir. O sea, estamos hablando del día de hoy, la necesidad que tenemos nosotros de que la obediencia sea aplicada en nuestras vidas. Gloria a Dios. O sea, cuando vemos, hermano, la palabra obedecer quiere decirse someterse, acatar algo, cumplir una orden, ejecutar un mandato, observar, óigame bien, hermanos, o bajar la cabeza y sujetarse a una orden que se le está dando. Gloria a Dios. Pero eso es estos tiempos que estamos viviendo nosotros, hermanos, como iglesia. Estamos viviendo que hay cristianos que no tienen fundamento. Hay gente que, hermanos, caminan de aquí para allá. ¿Sabes por qué? Porque la palabra obediencia son pocos los que quieren caminar hacia adelante. Por eso Dios nos habla claramente a nosotros, hermanos, que para poder llegar, hermanos, a la presencia de Él, tenemos que caminar por el camino que Dios quiere que caminemos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el cuerpo humano
el hombre humano siempre está incitado a hacer el mal. La carne, los deseos de la vida, la vanagloria de nuestros ojos siempre quieren buscar de continuo al mal cada día, hermano. Por eso la Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne nunca está dispuesta. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra naturaleza como seres humanos traemos la mancha del pecado, la cual siempre nos induce al mal, siempre nos induce al mal. Por eso Dios nos llama en esta tarde y nos dice, hermano, que la obediencia, hermano, es mejor que el sacrificio. Alabado sea el nombre de Jesús. Obedecer a Dios es mejor, hermano, que estar en este lugar aplaudiendo. Obedecer a Dios quiere decir escuchar la voz de Dios. Obedecer quiere decir, hermano, escuchar la voz de alguien. O sea, por eso es que nosotros no vemos resultados en nuestra vida, porque tomamos, hermano, estos versículos bíblicos y pensamos de que el sacrificio no es necesario. Pero el sacrificio es necesario. ¿Sabe por qué? Porque en la obediencia está el sacrificio en nuestra vida. Usted me va a decir, hermano, pero no es bueno ayunar, no es bueno congregarse, no es bueno orar. Claro, todo eso es bueno, pero es más bueno primero que obedezca antes de que usted tome una determinación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia nos habla de un hombre, o podemos decir de un ser que fue creado como querubín llamado el diablo, hermano. Dice la Biblia que fue creado para la alabanza de Dios, pero un día él decidió desobedecer, y es donde nació el primer pecado, que se llamaba rebelión. El primer pecado que existió en el cielo, hermano, cuando el diablo, hermano, quiso mejor, hermano, no seguir obedeciendo a la presencia de Dios. Y la gente se pregunta, ¿por qué Dios tuvo que crear la maldad? Dios nunca creó la maldad, sino que la maldad es producto de la ausencia de Dios. ¿Sí me va entendiendo un poco? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios crea algo, hermano, cuando Dios crea a los ángeles, cuando Dios creó al querubín llamado Satanás, ahora, hermano, cuando Dios crea a un ser humano, Dios nunca lo crea para que le adore a la fuerza. Dios nunca lo crea, hermano, para que esté a la fuerza alabando a Él. Dios siempre quiere que salga, hermano, de espíritu y en verdad, la alabanza del corazón. Cada uno de nosotros nos vamos a salvar. ¿Sabe por qué? Porque hemos tomado la decisión de obedecer al mandato de Dios. Pero vemos cuánta gente muerta, ¿verdad?, en delitos y pecados. Vemos cuánta gente muerta, hermanos, en las cárceles, las pandillas, en las drogas. ¿Sabe por qué? Porque son desobedientes. Y yo le decía, hermano, al principio, ¿verdad?, cuando tomamos este versículo bíblico, que la desobediencia nos lleva a consecuencias. Aquel hombre llamado Saúl, dice la Biblia, que fue escogido de parte de Dios. Dice que era un hombre hermoso, un hombre que no se parecía a todo el pueblo de Israel, y Dios lo llamó con un propósito, hermano. Es que yo quiero decir en esta tarde, Dios lo ha llamado con propósitos en su vida, y no vaya a ser que su alma, que su vida se vaya a caer en las manos del enemigo y después vaya a lamentar lo que era suyo, se lo puedan entregar al otro. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso en esta tarde yo le digo, hermano, que tome una determinación en su vida. Es que hombre llamado Saúl, la Biblia dice que le dijo el Señor, y vas a destruir al pueblo de Amalek, vas a destruir todo el pueblo enemigo. Y dice, hermanos, que el hombre tomó la determinación de enfrentarse a los amalecitas. Los amalecitas fueron los que se le cruzaron al pueblo de Israel cuando el pueblo iba a poseer la tierra prometida. Cuando hermanos, se les presentaron en el desierto, y Dios dice que, hermanos, se recordó y dice que les dijo que borrara la memoria de ellos y que matara a los viejos, que matara a los niños, que matara a todo lo que pusiera al frente. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que la batalla siempre la ganó Samuel, hermano. Saúl, dice la palabra de Dios, pero Saúl desobedeció a la voz del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no mató al rey, y la primicia de todos los anatemas, hermanos, las riquezas del pueblo de Amalek, las tomaron y las trajeron para ofrecerle holocausto a Dios. Yo en esta tarde yo le digo, hermano, que si usted, hermano, Dios le ha dado una orden, ejecútela como Dios le ha dado la autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Dios no se compadece, hermano, del enemigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, si Dios se puede compadecer de cualquier ser humano, pero el diablo nunca se va a compadecer de su vida. El propósito del diablo, el enemigo de las almas, es que nosotros seamos destruidos como iglesia. El diablo no puede ver una congregación como esta, hermano, de estar alabando a Dios,
estar bendiciendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Él le incomoda, hermano, que la iglesia se esté preparando. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que todos, hermanos, se vayan al infierno. Pero Cristo dijo claramente, es que yo no he venido a condenar al mundo, sino que sean salvos por mi palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que Él cree, hermano, tenga vida eterna y nadie se pierda. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la gente se está perdiendo por la desobediencia. Nadie, yo siempre le digo a los hermanos, nadie se pierde por ignorante. Nadie se pierde por ignorante o por inocente. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros hemos sido creados, hemos sido formados y hemos sido instruidos en el bien y en el mal. Cada uno de ustedes y de nosotros, los que estamos aquí, conocemos el bien y el mal. O sea, nadie se va a perder por inocente o por ignorante o porque no sabía. ¿Sabe por qué se va a perder? Por desobediente. Sí, amén. Entonces nadie se pierde en esta tierra porque no sabía lo que estaba haciendo. Todos sabemos lo que hacemos, hermanos. Nadie se pierde porque no sabía el plan de salvación. Nadie se pierde, hermano, porque nadie le habló de la palabra de Dios. Ahorita en este momento, ¿cuánta gente se